Bienvenidos otra semana más a Kanagawa Podcast, vuestro podcast de videojuegos de cabecera. Tenemos hoy un invitado de lujo, pero antes de hacer esta presentación entre amigos, Carlos, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento que nos escuchéis. Pues muy bien, tío, muy bien. Como las últimas semanas ya sabéis que últimamente estoy casi viviendo una segunda juventud. Estoy fuerte, estoy contento, estoy con ganas. Y hoy, además, con unas ganas muy especiales porque, joder, hoy tenemos a un amigo entre nosotros. Quien haya escuchado mis escarceos fuera de Kanagawa ya lo sabrá. Y tenemos una de las mentes maestras de Press Start y de 5 duros que nos viene a presentar su libro. Luego ya se pondrá en plan umbral, pero de momento vamos a ello. Diego Vargas, don Diego Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, joder, menuda presentación. ¿Cómo voy a estar? Feliz, entre amigos. Y la verdad que da gusto que sea la hora que sea para estar hablando con vosotros. O sea que Sí, tío, para porque mí además es se un nos ha ido de placer. madre lo de la hora. Sí. No, y es un placer. O sea, tío, se queda igual. Yo estoy cómodo y eso es lo que importa, tío. O sea que gracias. Nada, hombre, gracias a ti por acceder a estas horas, porque hoy sé que tenías un día hasta arriba. Sí. Yo también, pero yo aquí soy el interesado en traerte, así que yo me aguanto, ¿sabes? Es el invitado el que tiene que estar lo más a gusto posible. Sí. Pero... Bueno, pues tenía ilusión, porque decía, mira, tengo que hacer esto y esto otro, esto. Hostia, y al final le decía a todos, y por la noche me va a entrevistar Carlos, mola, ¿sabes? O sea, que bien. Yo es que no sé, tío, desde que nos conocimos en la Podgaming, se ha creado aquí una simbiosis extraña entre podcasters que la verdad es que ha sido súper divertida. Porque a mí en su momento me pillaste también un poco a pie cambiado con el tema de 5 duros entre amigos, que ahora iremos a ello, vamos a intentar un orden cronológico. Pero me moló un montón que confiaras en mí para meterme en esa aventura contigo. Y, joder, tío, orgullosísimo porque además estoy descubriendo un mundo en el que no estaba tan metido, ¿sabes? El retro profundo, porque al final tú lo que estás tratando son los orígenes de verdad, ¿sabes? No cuando la gente dice, no, tal, el retro, los juegos de NES precintados. No. Aquí estamos hablando de retro, de verdad. ¿Sabes? Del profundo, ¿sabes? O sea, no del de Wallapop. ¿Hay algo más allá de la PS3 entonces? ¿Me estás contando? Sí. Está la Game Boy. Hostia, ¿sabes? Sí. Estaba, y además la Game Boy chipeada, también. Que esa no la sabe mucho, pero sí. Hostia, ¿eso cómo chipea va? todo. ¿Eso cómo va la Game Boy chipeada? Era con tarjetas que incluían más de 100 juegos. ¿Sabes? O sea, y así descubrí yo ¿eso que era? ¿Los 90? Sí, por ahí. Descubrí a Shin-Chan en un juego. Y todavía Shin-Chan no había venido aquí a España. Y yo, ¿esto qué es? ¿Cómo mola? ¿Sabes? Que me enseña el culo el niño en un juego. Digo, ¿sabes? Es que tiene más años que la pera, el Shin-Chan de los huevos. Tiene Sí. Pero así bueno, que venga, sí. Vamos a materia, que a mí lo que me interesa es la chichilla tuya buena, porque claro, la gente te conoce ahora por el podcast 5 duros. Si no lo conocéis, no sé qué hacéis, que no lo estáis buscando ya mismo en vuestra plataforma de confianza. 5 duros, el podcast de videojuegos. Antes de eso, existió Press Start, que es cuando empecé un poquito tu historia dentro de esto. No dentro del videojuego, porque tú ya, como se dice ahora, tienes solera, ¿sabes? Ya viene de muy atrás, pero ya tu proyecto como comunicador empieza con Press Start, ¿no? Y con un documental. Sí, comienza con una idea loca y extravagante y un poco kamikaze, por así Pues como decirlo. tú, ¿no? Sí, que al final se ha mantenido eso en el tiempo. Pero en ese momento no se sabía. Yo estaba encerrado en un hotel en ese momento, porque era 2021, estaba haciendo un trabajo de documentación en vídeo en Ceuta, y el COVID nos pilla de lleno en un hotel. Y en ese hotel, bueno, yo tenía una tele con mucha suerte porque tenía varios canales de streaming y mi mujer me iba archivando qué tenía que ver porque si no me volvía loco ahí. Entonces
en una de estas me dice, oye, échale un vistazo a High Score, que es un documental muy guapo sobre videojuegos. Y Sí. yo, Está guapísimo. Sí, Sí, sí. muy bueno. tía, gracias, porque me extraña que tú me hayas dicho esto y que te haya gustado tanto. Mira, chaval, que yo soy más friki que tú. Y bueno, sí. Entonces, me vi y la verdad que me sorprendió el High Score. Me sorprendió el acercamiento que tenía general a toda la gente de contarte una historia de videojuegos, pero de una manera amable y cercana. Que no hacía falta haber vivido esa época, no hacía falta haber jugado ese juego, pero te daban ganas de seguir viendo digo, uy, este concepto nuevo me interesa. O sea, pues no lo había visto antes. Para mí los videojuegos era el mundo friki, cerrado y oscuro que había sido durante tantos años, y decir que jugabas era como la peste. Sí. Entonces, Un clásico. me llamó la atención. Entonces, hablando con ella, digo, oye, que lo he visto, que me ha encantado. Digo, oye, me he quedado flipado porque no hay documentación de España ni de Inglaterra y tal. Y es que es una pena que no haya nada así. Y me dice, hazlo tú. Y yo, sí, vale. Voy yendo. Vale. Digo, espera. Digo, pero que lo haga yo. Y dice, sí, si tú crees que no existe, hazlo tú. Tú puedes hacerlo. Y yo, vale. Digo, entonces me puse a hacer números. Digo, a ver, de pros y contras, claro. Lo primero. Contra, no conozco nada de la historia del videojuego. Bien. Empezamos bien. Check. Claro, check. No conozco a nadie de la época de retro. Sé que la pulga existe y no sé quién la ha hecho. Así para empezar. Yo jugaba a Dynamic. Oh, Dynamic, sí. Dynamic mola. Así iba así. Entonces dije, esto va a ser complicado como poco. Tenía el cámara al lado, en la habitación de al lado, y se lo contaba. Digo, oye, mira, ¿qué te parecería que si hiciéramos algo así ahora cuando volvamos a la península? Y empecé a buscar a gente. Entonces, ese proceso de voy a buscar a gente fue una cuesta arriba brutal, porque toda esta gente que es pionera de videojuegos pues tenían 60, 62, tal. Era gente que ya no estaba en redes sociales. Ya estaba cerca de la jubilación. ¿Sabes? No estaban. De Estaban en Facebook, muchos, menos mal. Entonces, pero por aquel entonces no lo sabía. Entonces yo tiré de mis datos de prensa, de a ver si alguien de prensa tenía datos, pero no conseguí nada. Hasta que un blogger veo que había entrevistado a alguien, no me acuerdo ahora exactamente quién, y me pasa los datos. Pero tardó, porque en ese impasse yo descubrí un libro que hablaba de la historia de la pulga, y lo firmaba un tal Paco Portalo. Y yo, ¿viste quién es? Entonces me lo leo y era muy interesante, porque como que Paco Portalo hablaba de que él había colaborado en la pulga y que él había colaborado, pero tampoco se le había dado coba a su nombre. O sea, la gente tampoco sabía que había estado en la pulga. Él había hecho la primera intro de un videojuego doméstico en España, que es verdad. Se había encargado de hacer toda la interfaz del juego, o sea, que no eran poquitas cosas. Había hecho el guión. Sí, no era baladí. Sí, entonces dije, uy, si tiene el correo. Entonces le escribo y me contestó. Sí, estoy interesado en que... Porque yo, claro, hice una así tipo Doom, ¿sabes? Me tiré me tiré ahí un farolaco que te cagas. Mira qué tal, estoy haciendo un documental de la historia del videojuego en España y queremos colaborar contigo. Sí, por supuesto, estoy súper interesado, era el primero. Entonces, claro, y estaba en Badajoz y estábamos en COVID. Bueno, ir allí fue gracias a Javi Amezcua, que consiguió el salvoconducto, porque él estaba trabajando en Televisión Española, y fuimos allí, fuimos a la universidad donde había empezado todo esto, hicimos la entrevista ahí y molaba que te cagas, pues tenían los aparatos, tenían la pulga,
una vitrina. Y yo, ¡hala, qué guapo! O sea, si estábamos metidos en la historia ahí. Y empezamos a grabar, teniendo en cuenta que en ese momento yo ya tenía mis miras puestas en Netflix o en HBO o en Amazon. Y Sí, esas porque tres... especifiquemos que no lo he dicho, estamos hablando de un documental en vídeo, no era el formato Exacto, podcast que estás llevando ahora. exacto. La idea era un Entonces, documental en vídeo. claro, y esos tres medios tenían unas características. O sea, tú no puedes ir con el móvil y hacer así, vamos a hacer un documental para Netflix, sino que tenías que hacer, tenían que tener unas características pues, de filmación, de tamaño de vídeo, del HD, bla, 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 bla. Sí. Y grabarlo con una cámara, bla, 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 que eran especiales. Entonces todo eso lo teníamos, todo eso. Entonces moló que te cagas, porque cuando íbamos ahí montaban un pifostio y llevaban hasta un raíl, ¿sabes? Era la leche. Sí, sí. Y fue súper interesante. De repente del mail que había mandado este tío tenía 2 más. Y empezamos a Paco Pastor, empezamos a entrevistar a algunos, poco a poco creo que fue como en un impasse de 3 meses. Teníamos como a 15, luego a 20 entrevistados, siempre con mascarilla, ¿sabes? Pero molaba que te cagas, porque decías, con mascarilla, bueno, algunos no, como Paco Pastor, porque estábamos alejados. A distancia, ¿no? A la distancia. Sí. Claro, imagínate Paco Pastor, de repente vamos a su casa, nos enseña el estudio con fotos de Fórmula Quinta, nos saca juegos de Sega, que todavía los tenía ahí, y yo, ¡hala, qué pasada! Era todo como muy mágico, ¿no? El acercamiento de esta gente que nadie se había acordado de ellos, desde este punto de vista de, no quiero que me hables de un juego, quiero que me hables de ti. Entonces eso era muy importante, porque era lo que yo quería. Quiero el acercamiento de quién eres tú y por qué quisiste hacer eso. No me hables del juego. Háblame de por qué. Entonces eso era algo muy nuevo. Sí, porque además siempre se nos llena la boca cuando nos ponemos a tirar hacia atrás sobre los videojuegos que han salido y las empresas como entes, pero una cosa de las que yo considero mágicas de 5 duros y que a mí me atrapó a escuchar el podcast en este caso, fue precisamente que lo que nos están dando son los protagonistas hablando sobre ellos, porque al final todo esto son historias humanas de gente queriendo llevar a cabo sus proyectos y todas las mierdas que les pasaban y todas las dificultades y bronca con este y amistad con el otro y todo esto siempre se nos pierde, se olvida. La gente no es consciente de la cantidad de vidas que hay detrás de cada proyecto. Y no solo eso, una de las cosas que llama la atención es que estaban relajados en la entrevista. Y esto me lo llegan a decir periodistas de pues uno de los pases que hago. Venía gente de periodismo, de 3D Juegos, y me hacen esa pregunta, tío, ¿por qué está tan relajado? Y yo le dije, porque no me presento como periodista, me presento como creador de videojuegos. Entonces ellos me toman como un tú a tú. Sí. Entonces, y ya lo sé porque ya lo han dicho. O sea, ya no es que eso era al principio mi instinto, pero ahora ya sé que era eso. Porque me llamaba a mí también la atención. Siempre decía, no soy periodista, hago videojuegos. Ah, qué interesante. Sí, mira, vamos a quedar. Y yo... Claro, es otra perspectiva. Eso marca la diferencia. Claro, digo, ¿qué ha pasado? Claro, y mis preguntas no eran de periodista, eran de desarrollo, de cosas que si no haces videojuegos no lo sabes. O sea, no sabes lo difícil que es crear una mecánica, detectar quién fue el primer diseñador. Claro, tú entrevistas a alguien, pero has entrevistado a esta persona. Pero si de repente te está diciendo, es que a mí no me gustaba programar, yo era el que decidía lo que tenía que hacer el juego. Digo, eres diseñador. Digo, ¿qué año es? Digo, hostia, tú eres el primero, ¿sabes? Entonces, esas cosas yo las podía detectar. Detecté cuando hubo el primer músico en un equipo. Claro, y cuando se lo dije, flipó. Dijo, ¿de verdad? Digo, sí, eres el primer músico que se incluye dentro de un equipo de videojuegos. ¿Sabes? Que no fuera una estructura de una empresa que había un músico, sino de un pequeño equipo de 3,
pues dieron importancia al sonido y a la música, incluyeron un músico, ¿vale? Estoy hablando de Chipsoft, para más reseñas. Y bueno, empezó a entrevistar a gente, bien. Y empezamos a hacer un tráiler. Y en el impasse, porque estaba, me acuerdo en ese momento, no paraba. Era toda la semana, teníamos entrevistas. Ese día me acuerdo que iba a entrevistar a María Jesús López. De repente recibo una llamada de teléfono, misteriosa. Toma ya. Esto no lo he contado nunca, ¿vale? Entonces me mandando. dice la voz del teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Eres Diego Vargas? Y digo, sí. Estás haciendo un tema con videojuegos, ¿no? Un documental. Sí, sí. Y bueno, ¿y esto de qué surge? Y digo, no, porque quiero hacer un documental diferente sobre la historia de esta gente, que nos vayan contando hitos a lo largo de los años de manera lineal, pero de una manera en la que yo entrecruzo las entrevistas como si fuera un coloquio. Joder, qué interesante, porque esto no lo ha hecho nadie. Joder, ¿y tú qué sabes de, por ejemplo, de Dynamic? Creo que fue. De Dynamic. Bueno, de Dynamic, mira, he entrevistado a los hermanos Ruiz y la verdad que es muy divertido, tal y cual. Y de repente me paro, oye, ¿verdad? ¿No te has presentado? Y dice, ¿qué tal? Yo soy Jesús Martínez del VAS. Y digo, ¿quién? Y dice, sí, mira, trabajo en 3D Juegos. Y digo, ¿pero tú no eras del jueves? Y dice, bueno, sí, también hago cosas en el jueves. Cosas. Y bueno, y joder, tío, pues tío, qué placer, tío, gracias por llamarme. Es que es muy interesante lo que estás haciendo y te voy a proponer para que te hagan un reportaje en 3D Juegos. Y digo, guapo, sí. Y digo, pues muy bien. Entonces, efectivamente, me hace un reportaje en 3D Juegos, pero de la información que tenía le llama la atención otra cosa que digo. Y es que existió un Commandos 4. Entonces de repente dicen, vamos a sacar otra noticia de eso de que existió un Commandos 4, que eso se va a saber muy pronto en el podcast. Claro, porque esa información se va a dar ya en el podcast. Entonces, pero estamos hablando en el 2022, esto yo creo, por ahí. Entonces, claro, del VAS muy bien, o sea, le gustaba el producto y tal, de puta madre. Y mientras tanto, vamos creando todo el proyecto y se me ocurre que como ya teníamos mucho material, bueno, yo ahí me vengo arriba, vamos a hacer un Kickstarter. Y digo, vale, error, pero bueno, eso lo vi después. Entonces yo pensaba que el Kickstarter era, yo tengo un producto que te cagas, ¿sabes? Pido lo que cuesta el producto, no puedes pedir lo que cuesta el producto. Lo acabo, sí. No puedes, no, tienes que pedir mucho menos, ¿vale? Para conseguir lo que quieres. Y ese pensamiento marciano, ¿a quién se le ocurrió? Claro, porque si yo pongo menos y sale justo con esa cantidad, me como el proyecto y encima lo tengo que sacar. Vamos, eso yo que igual soy yo el marciano, pero así es como se hace. No se me ve mi cara, pero es de interrogante. Sí. Entonces, claro, yo pedía lo que costaba, que eran no me acuerdo ahora, 160, 170. ¿Por qué? Porque había que pagar al equipo, pero había que pagar los viajes, porque había que viajar por toda España. Y hago un tráiler muy guay y tal. El caso es que no sale, creo que gané 5.000 euros, muy poquito. Y el tema retro, claro, yo voy a un programa que se llama Juan G. Juega para intentar convencer a la gente del retro a que este producto es interesante, pero les pareció muy caro lo que estaba pidiendo. No me acuerdo lo que era, pero era muy poco, porque era una cantidad pues como el libro, pongamos, 25. ¿Qué te daba? En vez de darte Blu-ray, te daba DVDs de, creo que eran 7 capítulos. Y la gente decía que no, que era una locura lo que estaba pidiendo. Y yo
Nunca lo entendí, jamás lo entendí. Lo respeté, pero no lo entendí. Entonces, no salió. ¿Qué pasó cuando no salió? Pues que tiré la toalla y se quedó ahí. Se quedó ahí porque dije, joder, todo lo que he hecho, ¿sabes? Porque no había sido 2 años de trabajo de vídeos y tal, y pensaba que era un proyecto que se iba a coger con cariño y se le miró desde el punto de vista de la pasta, no de lo que significaba. ¿Por qué? ¿Qué significaba? Significaba, señores, que lo digo en alto ya, que estaba yo salvaguardando, ¿vale?, la memoria de toda esa gente. Porque siempre lo he dicho, era una historia invisible. Entonces, no era el señor Diego Vargas haciendo un documental, no. Eran 30 o 40 o 50 personas hablando que no las conocían y que habían hecho felices a la gente con sus juegos. Muy bien, eso queda súper bonito. La realidad es que el juego no es cultura, el juego es invisible, el juego está demonizado y, lo peor de todo, no tenemos base histórica. ¿Y qué se vio? El precio. Sí, porque además hay que decir, para quien no te conozca, que yo he visto escenas de ese documental que en las presentaciones estás enseñando pequeños extractos de las grabaciones y va a ser al final el mismo formato que el podcast, entiendo. Y que nadie esté pensando, y lo digo yo como conocedor de primera mano, tanto tuyo como de 5 duros, que tú es que no, ni siquiera se te oye. O sea, tú no apareces por ninguna parte, lo que está es tu nombre por ahí y ya está. Tú escuchas el podcast y el podcast sí que es verdad que está Dani Martín como narrador al inicio prácticamente y poquito más, y luego alguna frase suelta para dar contexto, pero el podcast y el documental es íntegramente la gente hablando y montado de manera que parezca una conversación a distintas bandas y haciendo el recorrido. Que no es que quisieras dar tú tu imagen y ponerte como adalid de nada. O sea, realmente era, esto es lo que ha habido aquí y contado por los protagonistas. Claro, porque era lo importante, era ponerte a un lado y dejarles hablar. Porque creo que, y siempre lo dije, la historia que estaba detrás del videojuego era 1000 veces más interesante que el videojuego en sí. Y lo mejor de todo, les veías. Sí. Que eso era brutal. Porque ese era el impacto de esa cercanía de esa gente. Que era, ¿este quién es? ¿Sabes? Claro, y de repente te estaban contando cosas tan humanas de que yo tenía 16 años y me vine del pueblo a Madrid, ¿sabes? Historias que se han repetido a lo largo de la historia de España, que son cercanas para mucha gente, que es buscar su sueño, al final. Entonces, todo eso se perdió. Así. Y fue una pena, porque fue así. Entonces me dediqué a hacer, pues mira, como conocí a Paco Suárez, él me habló de que tenía un motor, de que había hecho y que estaba haciendo una pulga. Y yo, no jodas. Y dice, sí, ¿la quieres ver? Y digo, sí, sí. Entonces me la enseña. Y digo, hostia, qué guapo. Y dice, ya, pero está sin acabar. ¿Quieres acabarla conmigo? Y digo, depende. Si hacemos la pulga, entra otro artista y cambiamos todo el arte y te nivelo las mecánicas que iba a haber en el juego. ¿Sabes? Jugué todo el juego. El juego no tenía nada que ver. Era una pasada, era súper divertido, ya no era salir de una cueva, era salir de muchas, tenías muchos objetos, podías nadar, podías ir en vagón, tenías esos objetos como insecticidas, tal. No tenía nada que ver, de hecho parecía un speedrunner el juego, porque era salir más rápido de la cueva y ya está. Hacemos el juego, que tardamos 8 meses, creo, fue. Pues fue relativamente rápido. Sí, fue bastante rápido, era en 2D, el motor, o sea que trabajé con sprites, hicimos todos los cambios claro, nos daban los mapas de sprites y sobre eso repintábamos y fue muy interesante, muy. Y luego eso que salió para móvil, para Switch, bueno, lo de Switch fue espectacular. ¿Pero en qué sentido? Porque el móvil, o sea, el motor de él no estaba preparado para Switch.
Bueno, ningún motor está Entonces, preparado para Switch. claro, era un motor que había creado. Entonces, tenía que hacer que el juego se pudiera exportar a Switch. Porque tú ahora tienes un Unreal y tú dices hacer el port para Switch, ¿vale? O guardar para Switch. Habrá que hacer cosas para que eso lo lea bien. Te iba a decir, digo, hay que adaptarlo mucho. Sí, para que no hay que luego la Switch adaptarlo, vaya sí, bueno. pero que eso está. Que eso está. Sí. Vale, Si pues, lo has sabido preparar de antemano, sí. exacto, eso está. Entonces, pero esto no estaba. Esto estaba para hacerlo en PC y en móvil. Y de repente, yo dije, yo tengo el kit. Pues lo tenía el programador de Ikigai, lo tenía en Córdoba. Y digo, si quieres te pasamos todo el manual, ¿vale? Y lo hacemos. Eso fue espectacular. Se lo hizo a pelo la programación sin mirar, ¿vale? A pelo es programo, te paso lo que he hecho, lo pruebas en el kit que estaba en Córdoba y a ver si funciona. Tardó menos de un mes. Y yo... Joder. O sea, no me jodas. Brutal, Paco. O sea, claro, bestia. es uno de los mejores programadores que hay en España. O sea, y ahí se notó. Fue brutal, brutal. Entonces, bueno, mientras pasa esto, pues en una de estas, Dani quedamos para comer, porque estaba trabajando en Meridian. Y nada, me dice, ay, ¿cómo quedó lo de Press Start? Digo, pues no quedó. No quedó. ¿Sabes? Entonces, pues en una de estas pasa, no sé si pasa un mes después de que hago, porque yo estaba moviendo la pulga para que saliera, otra mierda pasa, pues que el juego no funciona y me jodió porque al final dije, qué putada, porque este juego, aparte que es infantil, es muy bonito y es fácil de jugar, qué pena, tío, que no, ya no por mí, por Paco, porque joder, es una... O sea, que no es porque lo hayamos hecho, es que era una pasada. Era la primera vez que yo recuerde, ¿vale? Que un indie cogía un producto, ¿vale? Que fuera retro, como este, más retro que este imposible, que era el primer juego que tiene éxito doméstico, e intentar evolucionar el juego, no hacer un port del juego y te lo clavo y tal. Entonces me dio pena por eso. Un día, pues hablando con Dani, le dije, joder, macho, y con todo el material que tengo, digo, ¿por qué no intentamos hacer nosotros el documental? Yo no sabía manejar el Premiere, me lo instalé y empecé a montar. Entonces él me dijo, mira, tengo un amigo que es el hijo de, bueno, es el que lleva la productora de Impala. Y yo, ala, joder, casi nada. Impala había hecho Escopeta Nacional, bueno, un mogollón de pelis de flipar. Y me reúno con él en un hotel y me dice que le interesa el proyecto y que nos va a ayudar. ¿Cómo nos ayuda? Pues nos da material y nos da cobertura y de lo que había hecho de entrevistas antes se dispara. Imagínate, si había hecho 20 entrevistas, ahora de repente hacemos 40. Fue la leche, o sea. Sí. Y tenía tantas entrevistas que dije, coño, ¿y ahora qué hago? Entonces, digo, me monto un capítulo, yo solo. Entonces me monté un capítulo y la verdad que estaba quedando bien, pero claro, yo tenía los medios que tenía. O sea, yo no sé talonar, yo no sabía. No quedó mal. La ilusión. Tenía la ilusión de todos los días. Entonces, pero no... Tuvimos la suerte de que el Big Festival nos da un hueco para presentarlo. Era 2023, exacto. Era noviembre de 2023, nos da un hueco para presentarlo. La verdad que fue un éxito, porque se llenó. Y era la única vez que se ha emitido el capítulo y que lo vieron. Y fue emocionante, o sea, cuando subimos y nos empiezan a aplaudir, claro, yo no me lo esperaba eso. Fue como, ala, tío, joder, qué guay, tío, el reconocimiento de que lo han entendido y que les gusta, ¿sabes? Bueno, cuando salimos nos hicieron muchísimas preguntas de esto cuándo va a salir y yo qué sé. Claro, porque yo salí con y Dani también, entiendo, salí con el pensamiento de
hostia, Lo es hemos que hecho, ¿no? pero no podemos hacer el resto. ¿Sabes? Yo podía, empecé el 2, pero no podía, es que no podía. No tenía la calidad que estaba pidiendo Netflix, o sea, no lo iban a tirar a la cara. O sea, yo pensaba, digo, bueno, tengo un piloto, a ver si lo ve Netflix y dice, mira, te lo compro. Digo, sí, ya, corriendo te lo voy a comprar. Era imposible, era imposible. Entonces, bueno, en una de estas, porque esa sí que fue muy corta, volvemos a Madrid y Dani me dice que tenía una cena de amigos en casa. Y al día siguiente dice, oye, ha pasado una cosa que te lo voy a comentar, a ver si te interesa, que es que he comido con una tía de iVoox. Y me ha dicho que tenemos un producto muy interesante, porque le he contado lo que tenías chorrocientas entrevistas y que si queríamos, que era interesante hacer un podcast. Y yo, ¿un qué? Y digo, un podcast. Y digo, ¿no sabes lo que es un podcast? Y digo, no. Digo, ni idea. Entonces, nada, me pasa un tema, lo escucho y digo, joder, tío, pero esto es un tema chungo, porque aquí están hablando, gente, están narrando, están con invitados. Digo, yo esto no lo veo. Dice, no, tenemos que ver qué hacer porque claro, tenemos mucho material. Digo, ya, pero aquí no hay, esto no es un documental, o sea, el podcast no es un documental. Entonces, un día me manda un podcast del Larguero y estaban invitando a gente del pasado para documentarles, y era súper guay, porque a mí no me gustan los deportes, pero eso me atrajo porque era muy atractivo. Iban saltando de uno a otro, cada uno decía una cosa y te iban dando, Montaje, pues, ¿no? estaba hecho, hablándote, además me acuerdo, creo que del partido de Malta. Entonces, claro, le llamo y digo, hostia, esto sí me ha molado. Digo, sí podríamos hacer algo así, ¿sabes? Porque sí que sigue lo que yo dije de entrecruzar las charlas, ¿sabes? Tiene esa agilidad. Y dicho y hecho, digo, vamos a hacer algo. Bueno, que parece que suena que vamos a hacer algo, fue que al día siguiente, no, tardamos. Tardamos un mes hasta que le cogimos el tono, cogimos la intro, porque, claro, como habíamos estado, yo había estado en publicidad, Dani había estado en televisión y tal, pues era muy interesante ver esos dos perfiles trabajando, que sabíamos que teníamos que hacer una entradilla que siempre tenía que ser igual, teníamos que meter a la gente de inicio ya en la época, que se les escuchase que se escuchasen sonidos que te metieran en otra capa de decir, ala, yo me acuerdo de esta peli o yo me acuerdo de esta canción, ¿sabes? Sí, porque ese contexto que dais antes de cada programa marca mucho la diferencia, porque es esto de estamos en el año X, triunfaba la canción tal y suena un extracto. Estaba de moda esta película que lo estaba petando y suena un trocito de la peli. Esa forma de darte contexto ha sido muy personal vuestra, porque ya es un sello vuestro totalmente. Y coño, te mete automáticamente, porque tú miras, ah, sí, hostia, me acuerdo. Incluso te acuerdas de tu propia vida. ¿Sabes? Porque me acuerdo que en este... Sí, ha sido en este último, el primero de Comandos, que habláis de que era la época que salió la primera de Matrix. Y digo, hostia, la madre que me parió, es verdad. Exactamente. Azul. Y claro, automáticamente te mete, porque además me hizo recordar cuando fui a verla al cine, ¿sabes? Entonces mola mucho porque te da el contexto 100%. Sí. Entonces te ubica. Claro. Te ubica ya, o si no has vivido esa época, pero te sigue ubicando, porque dices, o sea que pasó eso, ¿sabes? Y te ubica de una manera más fuerte si lo has vivido, porque te transporta inmediatamente. Eso te iba a decir, a mí me gusta ese contexto que dais, porque, por ejemplo, esto, en la época de Matrix, y de repente asocias y dices, hostia, ahí es cuando salió Comandos, ¿sabes? Y empiezas a atar cabos, y empiezas a recordar, porque tú te acuerdas de ese año, porque tal, y dices, vale, yo quedaba con esta gente y con esta gente jugaba estos juegos, y entonces vas tú mismo atando el puzzle. Sí que es verdad, sí, que si lo escucha alguien más joven que no ha vivido esa época, pues igual se la pela, ¿no? O no puede tener ese contexto. Pero también te digo, lo que estáis contando vosotros me sorprendería que gente a partir de cierta edad lo escuchara. Entiendo que es un producto que lo normal que es que le interese de verdad o a gente muy metida dentro del mundillo o gente un poco más mayorcita, quizá de los 30 en adelante.
Sí, bueno, eso pensaba Igual yo al estoy principio. patinando completamente y os escucho. No, eso pensaba yo al principio, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hay gente que se lo está tomando como, bueno, y estoy viendo a gente de 20 y tal, que se lo escucha como un documental, O sea, pues me alegro que suceda. ¿sabes? Que Desde es, luego. porque para ellos es, joder, cómo mola la historia esta de esta persona, cómo mola, porque al final da igual, porque como no hay juegos por medio, porque si te estuviera contando el juego ya no te interesa, porque yo no he jugado a ese juego y además es el juego que jugaba mi padre, ¿sabes? Que me da igual. Pero oír a José Luis Domínguez, un tío que no sabe inglés, que se pira a Inglaterra, que se pilla un traductor simultáneo para hacer un negocio del siglo de traerte un ordenador aquí a España, eso le gusta a todo el mundo, porque es una historia humana, ¿sabes? Entonces, eso a la gente le ha ido atrayendo cada vez más. Cuando le ha dado la oportunidad, ¿sabes? Eso es lo que ha hecho ese gancho y ese boca a boca que ha hecho que en muy poco tiempo haya crecido tanto las escuchas, que era como, ¡hala! ¡Qué fuerte! Porque entendían eso, que no era un producto, aunque se llamara la historia del videojuego en España, no es la historia del videojuego, es la historia de los que están detrás. Sí. Entonces, Es eso lo descubres la historia cuando... de los que han hecho historia. Eso es. Al final, datos los puedes leer en cualquier lado, pero la historia viva no te la puedes encontrar por ahí. Y es lo que tiene de bueno este producto, yo creo. Claro, justo. Y es el valor que tiene. O sea, yo lo decía, digo, hay muchas novelas y películas de Napoleón, pero si estuviera Napoleón hablando, hostia, Sería hay otra diferencia. Sí, eso es una cosa que me gusta mucho de vosotros y aparte me recuerda a lo que intentamos Edu y yo, cada uno en su ámbito que no tienen nada que ver, evidentemente, pero al final nosotros no somos personas que preparemos escrupulosamente los programas con sus datos y sus cosas porque creemos que es más interesante hablar desde la memoria, hablar desde el corazón y hablar desde el recuerdo porque te acuerdas de lo que realmente te ha marcado. Y igual no es relevante que te acuerdes de todos los jefes de todos los Final Fantasy, sino de los momentos de ese Final Fantasy que te han marcado, por poner un ejemplo cualquiera, ¿sabes? Sí. Y en ese sentido me gusta muchísimo lo que hacéis porque es eso, son las historias humanas. Es lo que hay. Además, te voy a contar, que no sé si te lo he contado, cómo os descubrí yo. Porque me flipó el formato y es lo que me atrapó. Y fue porque os recomendó Sonia Ranz. ¿Sabes? Sonia Ranz os nombró y yo dije, ¿5 duros? Digo, ¿qué coño son 5 duros? Y digo, pues lo voy a escuchar porque yo, sinceramente, del criterio de Sonia, pues me fío. Digo, si Sonia los ha nombrado, será por algo. Y flipé y dije, ¿pero este formato? Porque además es un poco el antipodcast, ¿sabes? Porque no es un programa de radio, que al final los podcasts en su mayoría es un programa de radio que te pones cuando te sale de las pelotas. Fin de la historia. Sí. En vuestro caso es eso, habéis eliminado la imagen de un documental y lo habéis traducido a formato exclusivamente de audio, pero montado magistralmente por Dani, que es una bestia, y me flipa cómo funciona. Sí. Ya digo, yo me los como con patatas. ¿Os dais cuenta que el formato que rompe el formato propio de la plataforma es el que más triunfa? Sí. Es acojonante, macho. Y luego todos los gurús te dicen que hagas lo mismo. Pero nosotros no lo hicimos queriendo. O sea, lo que teníamos era el problema de llevar la idea al podcast. Esa es la clave. Es fruto de las circunstancias. Esa es la clave. No, es como decimos nosotros muchas veces, que creo de hecho que lo comentamos en el 5 duros entre amigos. Muchos de los videojuegos antiguos o retro, como quieras llamarlos, que más lo han petado por su formato, eran fruto de problemas de la época. Lo dijiste tú con el Silent Hill. Puede ser, que dices... Sí. No podemos sacar esto adelante, nos tenemos que inventar algo para que este juego funcione porque no va a funcionar porque no tenemos los medios. Y ese apaño para que el juego funcionara es lo que lo ha hecho icónico. Y sí, puede que dijera Silent Hill por el tema de la niebla, ¿no? O sea, Sí. no podemos hacer un popping brutal de edificios que te saltan en la cara. ¿Cómo hacemos para que no se vea que están apareciendo de la nada? Pues lo petamos de niebla y aquí nadie ha visto nada. Pues exactamente lo mismo. O con el primer Metal Gear.
¿Sabes? ¿Por qué se hizo un juego de espionaje? Pues para meter poquita gente y que los puedas ir esquivando y tenga cierta gracia, porque no podemos meter más porque esto no da. Claro. Y mira, y de repente te has sacado un formato nuevo de la manga, pues como ha sido vuestro caso, con 5 duros. Sí, pero mira, como muchos que estoy entrevistando no te das cuenta porque no lo sabes. ¿Sabes? Tú sabes que lo que quieres es dar el producto ajustado a tu idea, pero no sabes que estás innovando sin querer. Ya. Porque no lo sabes. O sea, Es que eso esa te es la das clave. cuenta después. Entonces, porque no se buscaba eso, realmente. Se estaba buscando quitarnos un problema gordo de que yo no quería hablar y Dani menos. Queríamos narrar y la manera de narrar fue eso, charlas y charlas entre él y yo para ver cómo hacíamos para que la gente la tuvieras, pues lo que siempre sabíamos, o sea, no la vas a tener en la mitad del capítulo, no, la tienes que enganchar en los 3 primeros minutos. Sí. Engánchala en los 3 primeros minutos y ya la tienes el resto. Y ahí empezó el tema de meterles en... Claro, pues a todo el mundo le gusta y en el primer capítulo fue sublime cuando sale lo del partido de Malta, que empieza señor. Claro, eso era como, hostia, es que me acabas de meter de golpe y no he vivido ese partido, ¿sabes? Era como, hostia, era la leche. Entonces, claro, y eso lo testeamos antes de meter el podcast en enero del 2023. Antes de meterlo lo probamos y tal, y sí, parecía que funcionaba. Que parecía que iba... Lo que pasa es que tampoco teníamos datos de cómo funcionaba un podcast, no sabíamos nada de nada. Claro, la primera semana, claro, iVoox nos dice que nos van a hacer originals, que teníamos un pedazo de idea que te cagas, y iVoox desapareció, justo cuando íbamos a lanzar. Y fue como, ¿y iVoox dónde anda? No contestaban los correos y tal. Y yo le dije a Dani, bueno, pues da igual, lo lanzamos. Porque claro, no teníamos medios. O sea, si iVoox nos hacía originals, pues el podcast se iba a dar a conocer. Mi miedo era que si lo lanzaba iba a pasar igual que Runner Heroes cuando salió justo al inicio de la pandemia, que fue un batacazo que te cagas. Entonces dije, hostia, pues bueno, ya está, lo tenemos, lo vamos a sacar. ¿Qué pasó? Pues magia. De repente eran 50, luego 70, luego 100 con el primer capítulo, luego 200, digo, oye, 200, yo no sé, pero para mí me parece bien. Digo, sí, es mucho. Sí. Claro, y luego los que eran entendidos en lo de que ya habían hecho cosas, dice, no, tío, 200 en un podcast. O sea, están los de que hacen 10.000 y luego están los que hacen 200, 300, 500 y luego están los de 25, 50. Digo, vale, que hay categorías. Digo, vale. Sí, dices, estoy en buen baremo. Hemos empezado curiosamente bien. Y la otra cosa que nos llamó la atención es que no había críticas. No había críticas negativas como tal en ese momento. Entonces era claro, todavía. Claro, todavía. No hay. Pero en el podcast no había, era como era raro, porque eran buenas palabras, joder, llegaron a decir que esa siempre me acuerdo. 5 duros es una oda de amor a la historia del videojuego en España. Y yo, ala, joder, la Virgen, me hace una camiseta ya con eso. Y bueno, y es eso, que a la gente le gustaba. ¿Qué pasó? Que a mitad de año hablamos de ver la opción de que esto se convierta en un libro, el primero. Y digo, vamos a tantear y, joder, a la primera premio. Hablamos con Dolmen y quedamos en Madrid en una comida y parecía que sí, que se interesaba el producto. Pero claro, era otro reto.
Vale, ahora lo que ya me había costado un huevo, que era transformar eso en un podcast, ahora transforma eso en un libro y que mantenga el formato. O sea, otra historia, otro reto. Y no solo eso, el plus era las imágenes. Ahora va a haber imágenes. Y no solo eso, si veía que, pues, fue lo que vi, que había calvas, porque en el podcast las calvas no se notan, porque yo lo que te cuento te lo comes con patatas y ya está. Pero en un libro sí lo notas. Entonces yo decía, uy, aquí me falta uno que cuente esta parte de la historia. Aquí me falta otro. Y entonces mientras iba maquetando, iba transcribiendo, que esa era otra, porque tú no puedes transcribir una charla así y ponerla en un libro. No, tienes que sintetizar, darle forma, porque tú lees de una manera y a esa misma persona la escuchas de otra. Claro. Entonces eso fue largo en ese momento. Y luego las entrevistas. Iba viendo más entrevistas, iba viendo mucho material que se iba mandando, hasta el punto de que cuando ya el libro está maquetado del todo, surge Crystalis. Y yo, claro, veo lo que era Crystalis. Crystalis era como un grial raro. Era como has encontrado el grial. ¿Por qué el grial? Porque era un juego que no conocía ni Dios, y era nada menos que la continuación de Profanatio. Y yo, te cagas. Te cagas porque sabía lo que significaba. Entonces ya estaba entregado el manuscrito a Dolmen y les digo, oye, parar un momento que creo que tengo oportunidad de entrevistar al tío que ha hecho Crystalis. Claro, la persona esta en concreto, que no la conocía, se llama José Luis, me había pasado su contacto Julio Martín, que había participado también en el juego, pero me decía que era alguien que era difícil de dar con él, pero que había hablado con él y que por WhatsApp le había dicho que esa noche podía hablar. Hablo con él y digo, tío, necesito hacer una entrevista. Y dice, ¿cuándo? Digo, ahora. ¿Sabes? Ahora no claro, te suelto. Claro, digo, ahora. Entonces, nada, hicimos la entrevista, que fue brutal, y desde aquí gracias a José Luis porque ha acercado a la gente el juego que era desconocido, pero que podía haber revolucionado en ese momento, porque habían cambiado el formato de los muñequitos cuadrados de píxeles que había a un muñeco estilizado muy parecido a Indiana Jones y no salió. Ya ves, ha habido juegos que les ha pasado eso, que en este caso sobre todo muy concreto, que fue como a la... Y ha llamado muchísimo la atención este caso, porque claro, los que eran de retro miraban el libro y de repente, Crystalis, ¿qué es esto? ¿Sabes? Se frenaban y digo, esto no lo conozco. Claro, porque otra cosa eran las portadas de Aspiri, que no habían tenido juegos, que también lo investigué, pero la portada se conocía. Pero Crystalis, cero. Nada. Entonces, claro, era como, ala. Y gracias a Dolmen, porque hay que decirlo, Dolmen, aparte de que se ha implicado y se está implicando muchísimo con el libro, porque entiendo que está viendo también el producto especial que es, igual que lo han visto la gente con el podcast, se vio desde el primer momento, porque entendió que tenían que darle un formato único al libro. O sea, no valía una maquetación tradicional. Y lo tiene desde luego, porque al final es una maquetación casi caótica, si me permites, igual que el formato del podcast, que es un caos ordenado, ¿no? Porque son estas entrevistas concatenadas y mezcladas entre ellas, y el libro es exactamente lo mismo. Aparte de que es full a color y con un papel que se nota que es cuidado al milímetro, es de brutal calidad. Ya te lo he dicho antes, yo cuando vi que valía 25 pavos, digo, barato me parece. Y no lo digo con ironía, barato me parece de verdad. Porque un tapadura de ese tamaño y con esa calidad de papel y el infierno que tiene que haber sido maquetar todo eso para que tenga sentido, porque ahora está lleno, para que me entendáis, de recuadros de distintos colores, con fotos de las personas que están hablando, con ilustraciones, con capturas de pantalla, con absolutamente todo. O sea, sí, eso por ejemplo es labor de David Saavedra, perdón, que
que ha hecho un trabajazo, la verdad, ahí. Dice que, por cierto, que ha metido un easter egg, yo todavía no lo he encontrado, pero ya me ha jodido la vida. Ahora me va a tocar leérmelo otra vez, ¿no? Sí, me ha jodido la vida con eso, digo, no me jodas. Y pero no te ha dado más contexto que simplemente no quiere, un easter egg. No quiere. Y me llama, y lo bueno de todo esto, bueno, que entendió el proceso, o sea, lo que iba a ser el libro, dándole ese formato, que, bueno, para el que no lo sepa, lo que ha hecho al final es que las charlas son como si fuera un WhatsApp. Entonces, claro, funciona perfectamente que ese diálogo se traslade de esa manera. Y luego lo que, bueno, ya he comentado solo una vez, que hablando con gente que lo ha leído y gente que lee, no como yo, que me dijeron que el formato había sido pues muy bien buscado, porque al final está demostrado que los libros que forman que la lectura es a partir de diálogos tienen mayor retentiva y sobre todo aprendizaje, que eso es algo que está ya testeado por parte de la gente que escribe realmente. Y a eso yo digo que fue pura suerte, porque no, o sea, el formato era ese y había que trasladar el mismo formato. O sea, no Vamos a ver, Diego, demasiadas veces me estás diciendo que las cosas han sido por suerte. Quiero decir... igual que te lo digo con las entrevistas. Últimamente... Sí. Tienes que tener algo para que la suerte venga a ti. La suerte no te viene gratis tantas veces. Bueno, eso... Tienes que atraerla. Tienes que atraerla. Eso yo creo que es una cuestión de trabajo. O sea, pero es verdad que ahora... Pues como las musas, ¿no? Que me pillen trabajando, pues exactamente eso lo mismo. Es. Porque una de las cosas que hemos visto, bueno, y que veo ya, o sea, ahora conseguir a alguien para una entrevista es rapidísimo. O sea, claro, no cuesta nada. Porque ahora ya sé quién puede conocerle, ya sé quién puede tener el contacto. Estoy consiguiendo a gente, aparte que no han entrevistado nunca, que tienen unas historias que flipas. O sea, que flipas. O sea, y bueno, y que la suerte ya no solo mía de conocerles, porque eso es lo que yo me llevo. O sea, yo me llevo el gran regalo de haber conocido y haber hablado con tanta y tanta gente. Y no solo eso, que lo mejor de todo, que eso te implica a ti también, implica a mucha gente, que al final todo esto se traduce en amigos. Tío, y eso es flipante, porque es un regalo eso al final. Es lo que queda al final. ¿Sabes? Hoy he estado con el de Cristali, José Luis, he estado con Julio Martín, he estado con Borro, hemos desayunado, hemos comido y hemos tomado el café. ¿Y qué hemos hecho? Hablar de juegos todo el rato. Entonces, claro, esos son amigos. Es que esa es la clave. Nosotros hemos dicho 1.000.000 de veces que hicimos Kanagawa para hablar de videojuegos, primero entre nosotros y que quedara plasmado, y luego para hablar con el máximo número de personas posible de videojuegos. Y por eso cuando la gente viene aquí, nosotros nunca hacemos entrevistas al uso. Si la persona que viene aquí ya todo el mundo le conoce, siempre son más conocidos que nosotros, evidentemente. Efectivamente. Lo que queremos es hablar con ellos de videojuegos. Claro. No de tu vida. Me interesa tu vida en el contexto en el que has descubierto las cosas. Pero ya está. Y esas son las mejores conversaciones. Además de verdad. De verdad. Sí. ¿Qué es eso? Y conoces a la persona a través de su forma de jugar y de entender los videojuegos. Sí. Es que es así. Ya. Es así de sencillo. Es así. Y es eso, o sea, para mí es el mayor regalo es ese, el poder ahora pues poder decir eso, que hablo con Paco Pastor, que hablo con Borro, que hablo con Julio Martín, que hablo con Carlos Granados, o sea, con gente que realmente he visto que la persona que hay detrás, y joder, es increíble el valor que he encontrado en eso, en la suerte, sobre todo de que es algo que era imprevisto. Al final te pones a hacer esto y no te das cuenta la de horas que he pasado con todos ellos, ¿sabes? Es acojonante.
Entonces, bueno, eso es lo que... Ese es mi premio, por así decirlo, de todo lo que estoy haciendo. Y vamos, ya os digo que para mí es el mejor. No, eso, y que al final, gracias a esta documentación, que como bien dijo tu mujer, alguien la tenía que hacer, y fue capaz de decir, pues tú, porque muchas veces tiene que ser alguien desde atrás el que nos diga, oye, que lo puedes hacer tú, ¿sabes? ¿Eres consciente que tienes 2 manos y 2 piernas para moverte? Sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Empieza a trabajar. Y luego que tú mismo, gracias a esto, también te estás introduciendo en la historia del videojuego. Aunque sea en ese segundo plano en el que casi fuerzas estar para que no se te vea. Porque además Sí. a mí me sorprendió, porque yo era consciente de que tú en 5 duros no habías salido, porque, coño, lo escucho y sé que tú no estás ahí. No estás en voz, entendedme. Pero claro, ya cuando hicimos el primer 5 duros entre amigos, este formato que se te ocurrió, que a mí me flipó mucho cuando me lo contaste, de estamos contando la historia de Dynamic, en este caso, ahora se volverá a producir cuando acabéis de contar la historia de Comandos. Me llamaste y me dijiste, mira, van a salir 3 programas con la historia de Dynamic y luego quiero hacer como una charla, como las que se hacen con programas de televisión, de comentar la jugada de lo que hemos visto ahora. Y en este caso es el podcast, comentando el podcast. Y yo dije, hostia. Sí, tenía sentido, porque al final Sí, era una historia totalmente. desconocida. O sea, nadie había hecho un debate sobre esa historia. Nunca, nadie. Y como era la primera vez que se contaba, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poner a gente válida que están ahora mismo hablando en podcast, que tienen el respeto del público, a que hablaran? Tenía todo el sentido. Y atraerles a, a esa gente que no conoce el podcast, porque al final nosotros no buscamos repercusión. El podcast es gratuito. Lo que estamos buscando es abrir esta historia a cuanta más gente mejor. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque al final es una historia que es cultura. Totalmente. Entonces, Totalmente. eso es lo importante. Entonces, que a vosotros os gustara eso fue otro regalo, porque decías, joder, qué guay que lo han visto de esa manera. ¿Sabes? Porque es claro, hay gente que se la toma a cachondeo, pero no hay nada detrás que no haya sido, vamos a hablar y a comentar esta historia invisible. En el caso de la prisión, ni te cuento. O sea, totalmente invisible esa historia. Entonces, era muy interesante escucharos hablar, la opinión, claro, como si fuera un producto actual, que no lo es, pero realmente sí es actual la charla y el coloquio porque no se ha hecho nunca. Entonces, ¿por qué? Porque eran empresas herméticas. Entonces, el formato, la idea es que va a evolucionar también, es que vosotros sigáis ahí hablando, pero que tengáis invitados de prensa de toda la vida y que ellos tengan la oportunidad también de, desde su punto de vista, ya lo hayan vivido o no, a dar su opinión y darles a ellos también esa parte de protagonismo que en el podcast no se le ha dado porque nos hemos centrado en desarrollo. O sea, Y ya aquí, estás adelantándole a la gente lo que nos habías contado de, sí, vamos a hacerlo otra vez, pero ahora van a venir invitados también. Primicia. eso es, ¿vale? Muy bien, muy bien. No sé si Entonces, lo habías contado ya a alguien, no lo había contado, no lo había contado todavía. pero se agradece la primicia, desde luego. Sí, no lo había contado, pero bueno, tú cómo lo vas a vivir. Sí, no, yo sí que lo sabía, claro. A mí ya me dijiste, Sí, prepárate que se viene gorda, que se sí, vienen curvas. porque lo chulo es eso, que empecemos ahora a dar protagonismo a los que todavía no han tenido, que pues mira, puede venir Sonia, puede venir Bruno Sol, puede venir, pues, ¿por qué no? Que venga Gabriel Nieto, que venga Paco de Micromanía, o sea, que venga gente que haya estado ahí siempre, trabajando, dando cobertura a videojuegos en España y que les metamos en esos capítulos, conociendo la historia que hay detrás, que seguramente, como dijo Paco en su momento en un Micromanía, dice, para los que creéis que sabéis de historia, flipar porque hay muchas cosas que yo he leído que no conocía.
Entonces, claro, lo está diciendo el director de Micromanía. Entonces dices, vale, guay. Sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, a lo que estaba yendo con ese tema, que a mí me sorprendió cuando nos propusiste todo esto, que es no, si este es el primer podcast que grabo. Y digo, pero coño, ¿pero cómo puede ser? Sí, yo no había salido nunca a mí, yo no... Bueno, yo ahora, sí. y de hecho dijiste, y salgo solo en este, en lo próximo no salgo. Y dijimos nosotros, no, los cojones. O sea, tú sales. ¿Sabes? Ahora no te eches atrás. Si quieres hablas poco, pero ahora no te escondes, que ya te hemos sacado a la luz. ¿Sabes? Ahora no te quedes ahí escondido, cabrón. Es que claro, tú ahí echaste la piedra y dijiste, sí, yo los junto, pero luego me echo un paso claro, atrás me y echo me vuelvo a atrás. esconder. Eres como una especie de anti-Kojima, pero que estás recibiendo el efecto contrario. O sea, todo el mundo te conoce, aunque no quieras que te conozcan. Sí, eso es. Porque no tengo necesidad, no soy yo el protagonista aquí, son ellos. Entonces, totalmente. Eso tiene que quedar claro desde el principio. Y si yo veo que así, haciendo esta labor, podemos reforzar incluso la profesionalidad de los podcasts, ¿sabes? Juntándonos varios, que es algo que creo que también es novedoso. Como me dijo también Jaime, dice, es que nunca había habido un capítulo triple. Y digo, ¿en serio? Y digo, eso ya... Yo qué sé, no tengo ni idea. O sea, si lo dice él, que lleva 10 años... Sí, no, él sabe más que nosotros al final también somos claro. Que nosotros llevamos 3 años, que tampoco es ninguna locura. Claro, yo he hecho un capítulo triple porque me compadezco de la gente, no quiero hacer un capítulo de 6 horas, ¿sabes? Digo, no, vamos a seguir con el formato de la horita y ya está. ¿Sabes? Que la gente tiene cosas... entra muy bien en ese formato, ¿eh? Entra muy bien. También te digo, yo para prepararme la charleta esta que tuvimos... Después de haberlos escuchado todos, el día de antes me zumbé los 3 uno detrás de otro para tenerlos frescos. Claro. Porque soy así de animal. Y te digo, fueron 3 horas y como si hubiera sido media hora, habiéndolos escuchado ya, además. Sí. Que no es que me pillaran de nuevas, ya los había oído. Y ahí mola porque ahí también ves la intención del formato, de cómo los hemos enlazado. ¿Sabes? Porque es como las series, cuando... tienen continuación, si te las ves de tirón, ahí ves la intención de, pues mira que bien está enlazado y tal. Y aquí, bueno, eso lo intento siempre, que crear esa necesidad al final del capítulo de decir, me cago en la puta que ha acabado, quiero escuchar cómo continúa. Le metéis buen cliffhanger, sí. Ya le tenéis el punto pillado. Y acabas con ganas de más. De hecho, ahora con este yo espero que vuelva a suceder como con los anteriores, que tuviste el detalle de adelantármelos. Espero que con estos de comandos tengas el detalle de nuevo de adelantármelos, ¿sabes? Porque me cago en tu... ¿sabes? Es que la historia esta mola mucho. Bueno, muy chula. Y sé que el final va a ser... va a ser interesante. Claro, porque voy a hablar de lo que no sabe la gente, que son los últimos comandos que hubo, que no hubo solo 4, hubo más. Hubo 5, 6 y hasta 7. Hostia. Hubo muchos. Ahí había muchas cosas preparadas. Sí, hay muchas cosas que, como siempre digo, eran empresas súper herméticas, que no salía nada de ahí y vamos, yo los últimos comandos los vi, salvo el 4, que solo he visto porque me lo han pasado y ya lo he visto, pero los últimos vi 2. Y bueno, que al final es eso, que lo que mola no solo es contar la historia, sino lo que no salió, que eso también tiene un interés brutal de por qué. ¿Y por qué no salió? ¿Y por qué no salió? Es que eso es lo mejor de todo. Son las historias más... Bueno, y vamos a tener una de Órdago en la 3ª temporada, de historias que no salieron. Va a haber un capítulo solo dedicado a 2 juegos que no salieron, que esos, vamos, los vais a gozar. ¿Y hasta dónde tenéis previsto llegar con 5 duros hasta la actualidad? No es que sea hasta la actualidad. Ahora lo que yo entiendo es que le tenemos que dar a todos capítulos de interés.
O sea, no dejar a los de 40 y 50 sin sus capítulos, pero tampoco a los de 20, ¿sabes? Que ya te estás metiendo en comandos, joder, sigue subiendo, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Entonces podemos contar, o sea, tenemos muchas entrevistas todavía que no hemos sacado. Hemos entrevistado a Tequila no hemos sacado nada todavía. Fitoorama está entrevistado, ¿sabes? John Cortázar está entrevistado, y hay mucha gente que va a crear capítulos muy interesantes en un futuro, pero la intención es que esta tercera temporada, cuando volvamos, ya igual que este año, pues volveremos para enero del siguiente año. Le queda esta temporada, le quedan poquitos capítulos, no lo voy a decir para que no... Hombre, eso te iba a preguntar, digo, ¿cuántos le quedan? Le quedan pocos, pero vamos a tener una sorpresa final tocha. Bueno. Me quiere sonar. Tocha, muy tocha. Porque vamos a intentar seguir innovando y vamos a meter otras sorpresitas al final. Pero bueno, que ahí sí que digo innovando porque esa sí que ha ido con intención. Y creo que la gente va a flipar mucho. No, sí, va a flipar. Yo quiero decir, te he estirado un poquito a ver si tal. Yo sé no, que sé de qué va el tema. No, pero no lo voy a decir. Pero no. Ese lo vamos a meter así, en caliente. Así, toma. Capítulo. Es que los oyentes no le podéis ver, pero está bizqueando los ojos de ilusión. Sí. Eso es... Porque sabe lo que tiene entre manos el cabrón, porque lo sabe. Sí, y lo tengo hace mucho, además. Es algo que hemos tenido que esperar el momento exacto para decir ahora. Ahora sí. Porque se va a valorar ahora. Ahora la gente ya conoce más el podcast y si le das este caramelo raro, va a decir, hostia, ¿y esto? Digo, ¿lo vais a repetir? Y digo, no sé, eso ya no sé si lo voy a repetir, pero sí. Pero en este va a ser muy guay, muy guay. Pues sí que es verdad que al final, con el poquito tiempo que tiene 5 duros, porque al final tiene 1 año y algo, nada. Tiene poquito tiempo, os habéis convertido por méritos propios en café para cafeteros. Sí. Lo cual está muy, muy bien, porque muy rápido habéis conseguido una identidad propia muy marcada y que además habéis sido capaces de trasladar a otro medio, como es en este caso el libro, que por cierto voy a recordárselo a la gente, que no sé si he dicho el título completo: 5 duros, la historia de videojuego en España para todos, detalle importante, volumen 1, porque como bien has dicho van a ser varios, hasta donde yo sé creo que 3, ¿no? 3 o 4, ¿es tu idea? No, 3. El 3 es el número mágico. El de la trilogía. La trilogía. Así que no, 4 no suena nada bien. Vale. Pues perfecto. Pues 3 lo podéis encontrar en cualquier tipo de distribución de libros. Yo lo he visto en todas partes. Yo en concreto lo compré en Amazon, pero vaya, lo tenéis en todas partes por 25 euretes, 24,95. Sí, y si queréis, que todavía está disponible, bueno, la han reeditado. Si lo compráis a través de la página de Dolmen, por la compra vais a recibir un regalo, que es la reproducción del cuaderno de trabajo de La Pulga, que fue el primer Poca juego. Broma con eso, ¿eh? Sí, Poca broma con eso. Eso es un regalo de tener un documento histórico en casa que es digno de ver. Y sí, es que bueno, está el diseño de niveles, el pixeleo, está todo. Está incluso descartes de enemigos, es una pasada. Es una pasada. Y encima está explicado con posits por el que creó ese cuaderno. Por el propio Pedro, ¿no? Sí. Y inteligentemente arrancó las páginas que había documentado compartidas de Tute, ¿era? O no me acuerdo cuál era. Sí, me lo contaste. Sí. Es verdad, el Tute, sí. Pero sí. Y, hombre, tenéis todas las opciones. O sea que, pero que si queréis un regalo extra, a través de la página de Dolmen. Pues ya sabéis, no hagáis como yo, que le he tenido que lloriquear. Por favor, guárdame un cuaderno de La Pulga, ¿sabes? Porque soy tonto y no lo tengo.
pues porque no lo sabía, ¿sabes? Si no lo hubiera comprado directamente desde Dolmen. Pero bueno, Sí, sí. y antes de cerrar esta charla, que seguro que a nuestro público le va a encantar, me gustaría preguntarte, claro, tú tocas temas que hoy día son, bueno, en realidad no son delicados, pero sí que hay un sector global de amor al retro y de cierto olor a cerrado, por decirlo así, a naftalina del armario del abuelo. ¿Ha habido, ha habido reticencias o gente que tú sintieras que no querían que avanzaras con todo esto? Hombre, ha habido gente que me ha dicho cosas sin sentido, como por ejemplo uno así gratuitamente que me dijo que no quería que sacara esto porque nosotros lo que queremos son historias felices al final. Yo, perdona. Sí, sí, queremos que Hostia, pues acaben hay bien. historias muy duras, ¿eh? Y digo, pero ¿por qué quieres eso? Porque no queremos que se cuenten trapos sucios. ¿Qué conseguí? Que me echaron de la página, el blog ese donde estaban y ya me bloquearon y digo, joder, tío, pero si no he dicho nada. Y le caí mal por eso, porque todo el mundo personaliza o se cree que yo hablo y que yo les dicto lo que tienen que decir. Y digo, yo no digo nada. Si lo bonito de esto es que les he dejado hablar. Pero sí que mi batuta va hacia qué quiero que cuenten. Eso sí. ¿Sabes? Porque no me interesa que hablen de juegos que no existen y que tienen cero interés a día de hoy. Por muchas razones, pero por muchísimas. Entonces, una cosa que no se ha hecho nunca era preguntarles a ellos. Y encima con la suerte que tenemos, que a día de hoy están. Es como ¿Sabes? dices muchas veces, suerte. Sí, Y Diego, sí, sí. ¿no crees que si la gente tira por ahí es como una especie de catarsis, de sentirse a gusto y decir, pues mira, ahora te voy a contar esta historia, aunque sea dura? Yo creo que en algunos casos sí, ha sido necesario contarlo porque habían tenido oportunidades antes y en vez de que no se han sentido respaldados. No era la persona correcta para contarlo. Claro, no se han sentido respaldados y al mismo tiempo a mí me habían creado un muro, sin saberlo, esa gente que les había entrevistado a la hora de acceder a ellos. A mí, por ejemplo, Gonzalo Martín me costó la leche acceder a él, ni siquiera a través de su hermano. O sea, no quería hablar, porque ya se sentía realmente como el malo de la película, ¿sabes? Esperaba la pregunta capciosa, ¿no? Claro, entonces, ¿eso a qué lleva? Lleva a lo que vuelvo a decir. Esto hay que tratarlo como lo que es. Esto realmente el valor que tiene de lo que estoy haciendo y que es la importancia real que quiero que vea la gente, lo que estamos haciendo es salvaguardar la historia del videojuego, la memoria de esta gente y estamos acercando a que se les conozcan, que tienen la suerte de que es un mundo y un sector que es muy joven y que por ahora tenemos a todos aquí para poder presentarlos, ¿sabes? Bueno, hay algunos que ya no están, ¿sabes? Pero ¿qué es eso? Que estamos hablando de un inicio en el 81. Entonces, eso quiero que quede claro, que a mí no fue la cosa fácil porque ya se habían hecho trabajos en el pasado que a mí sin querer, ya no solo a mí, a gente que quería empezar, han bloqueado un poco ese camino porque no era fácil. Yo por suerte, ya lo he dicho, por haber hecho videojuegos, eso fue una llave de entrada diferente. Yo no era Te un veían como un fan. igual. Claro, yo no era un fan de videojuegos. De hecho, yo lo decía, yo no soy retro. Yo jugué esos juegos y hay algunos que me parecen una peste, ¿sabes? Pero no por nada, porque no es otra época, ¿sabes? Es otra época y se estaba... Hay cosas muy buenas, pero hay otras que dices, bueno, pues vale. Hay juegos y Fruto de su juegos. tiempo. Sí. Exacto, exacto. Eso es. Entonces, bueno.
No, pero me ¿Me he gusta dejado algo? porque... No te has dejado nada. No, pero iba a hacer la reflexión de que me gusta de verdad ver esto como una auténtica forma de conservación del videojuego, porque ahora es un tema que está muy en boca de todos, ¿no? La conservación del videojuego, y a mí me da la sensación de que lo que entiende la gente por conservación del videojuego es tener precintos rojos de Nintendo en sus casas, en cajas de metacrilato. Y eso no es la preservación del videojuego. Es precisamente que no se olviden todas estas historias y que nadie piense que hacer videojuegos es fácil. Porque estamos en una época en la que se nos va la olla escuchando cifras inhumanas, ¿no? En los presupuestos que tienen los videojuegos, tanto en su creación como para su marketing, como para su tal. Juegos que luego se pegan tremendas hostias porque está sobredimensionado ya, ¿no? Sí. Se nos ha hecho el culo tan gordo pensando que el videojuego es tan global que se nos olvida que quizá no lo es tanto como nos gustaría o como queremos creer. Y se nos va de madre, porque hoy en día un triple A de estos que a todo el mundo se le llena la boca con ellos cuesta 300 millones y no llega a las expectativas que ponen en él precisamente por haberse gastado tanto dinero, y hace que entremos en este bucle de como tiene que vender mucho porque nos estamos gastando mucho dinero, vamos a disparar a lo seguro y no paramos de sacar el mismo juego una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y que realmente haya una auténtica conservación del videojuego precisamente contada por quienes lo crean, hostia, pues para todos los que amamos el medio de corazón, es una puta bendición. Y por eso yo desde el primer programa me enganché y invito a todo el mundo, por favor, que nos escuche, si no lo ha hecho nunca, a que se pase por el iVoox o el Spotify o por donde queráis, de 5 euros para pegarle una huida, porque eso es conservación de videojuegos y no gastarte 500 pavos en un juego de la NES precintado. ¿Vale? Con todos mis respetos al que le guste coleccionarlos, por supuestísimo. Entendedme lo que quiero decir, ¿vale? Para que luego un tío por la noche te despreciente. Chun, 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 Exactamente. Sí, sí, es que yo estoy ahora con la coña de que yo voy a ser el nuevo villano, el desprecintador de videojuegos. Y en vez y los coleccionistas por la mañana, en lugar de encontrarse la cabeza de caballo de... Se encuentra la caja abierta. Del padrino. No. Exacto, les dejaré el precinto al lado de la almohadita. Además, yo creo que este proyecto, Diego, tiene un valor didáctico, porque la historia no se repite, pero la historia a veces rima. Y que te cuenten historias del pasado, sobre todo para los desarrolladores que están empezando, para la gente de industria que entra nueva, que tengan una perspectiva de lo que pasó, para que vean las orejas al lobo para lo que viene, yo creo que está muy bien, ¿eh? Y sobre todo contado de primera mano. Totalmente. Yo creo que sí, de hecho, didáctico total. Ya no solo para mí, Dani también está viendo cosas. Yo siempre dije que había una similitud de lo que está ocurriendo ahora con los indies, de lo que pasaba en ese momento, porque en el 81 todos los equipos que se acercan a Dynamic eran indies. Eran niños que querían sacar su juego. Entonces, y ahora, por ejemplo, en el de la prisión, hay un tema que cuentan de cuando se leen el número de jugadores que había en el servidor, que luego el recuento lo hace mal. Eso es un error recurrente que a día de hoy ocurre. Y no sé quién fue que escuchó el capítulo que dijo, tío, me ha dado la solución el capítulo. ¿Sabes? Y dije, uy, qué bueno. Entonces sí, tiene su parte didáctica y sobre todo que hay que saber escucharles, porque ya no es solo escucharles sin más, hay que saber qué están contando. ¿Sabes? Porque hay veces que efectivamente la enseñanza está ahí de pues por ejemplo, los ingleses que son unos piratas, Siempre eso a día de hoy pasa. ¿Sabes? Eso no ha cambiado. Entonces, a mí me ha pasado, o sea, si no que le pregunte al 01. Entonces, es lo que hay. O sea, sí. Ves que la historia no cambia o se repite y es lo que hay. Sí, porque nos damos siempre veces contra la misma puta piedra. Y yo ahora que como sabéis todos, pues
estoy dentro del mundo indie, estoy produciendo videojuegos y lo ves. Y lo ves cada día y es una pena. Y es una pena. Sí que es verdad que hay mucha gente que sí que viene con las ideas clarísimas, pero hay que aprender a mirar hacia atrás para no cometer los mismos errores. Tú, Carlos, tú ve apuntando cosas y dentro de 20 años sacas un libro. Estoy en ello ya. De hecho, ¿Ves? estoy en ello ya. Sí, porque ves muchas historias y ves muchas formas de pensar y conoces a muchísima gente y yo ya voy con la libreta a todas partes porque digo, es que es oro puro lo que te cuenta la gente. Claro, es como te pasará a ti, Diego, cuando hablas con la gente y dices, madre mía, la de cosas que me puede contar esta persona, ¿no? Pues yo ahora mismo estoy en ese sentido igual, estoy en modo esponja de lo que me tiene que contar todo el mundo. Porque todo el mundo tiene una historia y todas son súper interesantes. Sí. Pero desde el niño que está aprendiendo a hacer su primer videojuego y le aconsejan cosas, en algunos casos que dices, madre de Dios, o sea, pero es tu profesor o te odia. Y sí, no, porque hay algunos que dicen, no lo entiendo. Desde eso hasta la gente con más experiencia que te cuenta las 1001 de cosas que han vivido. Y dices, madre mía, tío, pero esto es oro. O sea, esto es increíble de poder transmitir a la gente. Sí. Y bueno, pues quizá ha llegado el momento, yo me atreva a hacerlo. De momento lo estoy documentando todo. Y no sé, quizá dentro de unos años pues hago diarios de un productor loco, ¿sabes? O Dios sabe qué. Pero ahora mismo nos quedamos con lo tangible, con lo que tenemos aquí, que es 5 duros, tanto el podcast como el libro. Espero, sinceramente, que en algún momento ese documental pueda llegar a ver la luz de un modo u otro, ya sea el que teníais ya preparado o, quién sabe, quizá ahora poco a poco vayáis teniendo más medios para poderlo llevar a cabo. Y joder, tío, que sigas como hasta ahora y además contando conmigo, que yo ya te lo he dicho un montón de veces, a lo que me llamas yo te digo que sí sin mirar. Nada, muchas gracias y que sí, esto va a seguir un tiempito más y nada, que estéis atentos a vuestras pantallas, que es lo que digo yo siempre, y que sigáis disfrutando como estáis disfrutando hasta ahora del el producto y que habléis de él, los que os guste el producto, porque es importante que se siga conociendo, que se siga viendo qué ha habido ahí y que entendáis que soy muy pesado y lo sé, que el videojuego es cultura. Totalmente, totalmente. Sí. Y como bien has dicho, pues también como la Viagra esto, ¿no? Lo que dure, dura y hasta ahí llegaremos. Yo pensaba que es decir, estoy como un toro o algo, ¿no? No, de momento no me hacen falta estas cosas. No Futem, ¿sabes? Que no soy tan mayor. Ay, a ver si voy a tener que dar un golpe encima de la mesa. ¿Pero sin manos o con manos? Yo creo que por debajo sería... Sin manos, sí. Por arriba y por debajo, ¿sabes? Como haga falta. Ay, madre No, mía. va, hijos de puta. Bueno, lo dicho, Diego, de verdad, un tremendo placer que te hayas venido. Nos ha costado coordinarnos, pero al final lo hemos conseguido. Sí. Aunque haya sido ahora intempestivas para todos. Pero, como siempre, un placer hablar contigo. Deseando que caiga esa próxima cerveza y sigamos contándonos batallitas. Sí. Y lo dicho, muchísima suerte con tu proyecto de 5 duros porque, joder, lo merece, de verdad. Muchas gracias, tío. Pues nada, chicos, hasta que hemos llegado. Mi consejo de la semana es siempre vamos a disfrutar de los videojuegos. Siempre los videojuegos están a punto de desaparecer y siempre están ahí. Chicos, nos vemos el próximo domingo. Adiós.